Tiempos de Cambio, impartida por el doctor Francisco Rodríguez Cordero. Solicitamos a todos los asistentes realizar su registro en la liga del chat que se pondrá en unos momentos más, para que se les comparta su constancia, su material y grabación de esta conferencia virtual. Y para dar inicio, cedo la palabra a la maestra Maideli Vázquez Muciño, que es la coordinadora de la incubadora del Campus Toluca. También, por favor, un momentito antes, perdón, May, ¿cómo va a ser la dinámica de las preguntas y respuestas? Una vez concluida la conferencia, ustedes tendrán la oportunidad de hacer sus preguntas pertinentes y si no, mientras por el chat se les dará seguimiento a las preguntas. Muchas gracias y disfruten la conferencia. Gracias. Adelante, maestra May. Gracias, maestra María Luisa. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta webinar de la Red Nacional de Incubadoras de Empresas y agradecerles toda su participación de antemano y también agradecerle al doctor Francisco Rodríguez por impartirnos este gran tema y por su tiempo. A continuación, me permito leer una pequeña semblanza del doctor para conocerlo un poquito más y poder iniciar. Gracias. El doctor Francisco Javier Rodríguez Cordero tiene un doctorado en Innovación y Responsabilidad Social. Tiene 20 años como consultor internacional. Es socio director de diseño de producto en Redpro Latam y Remudes, empresas con experiencia y resultados probados en desarrollo económico de la empresa. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde y que sea de gran utilidad esta ponencia. Gracias, bienvenidos. Adelante, doctor. Muy amable, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la red de incubadoras, a todo el gran equipo que tiene la UVM. Y pues agradezco mucho la oportunidad de estar ahorita en este momento compartiendo con ustedes este tema, ¿no? Que es la continuidad operativa en tiempos de cambio. Vamos a entrar en una profundidad. Lo importante de este tema es, más allá del momento en que estamos viviendo de contingencia, de emergencias y también de muchas oportunidades, es importante nosotros tener conceptos, este punto, ¿no? La continuidad operativa, que es lo que en este momento le va a ayudar a la industria, a nosotros, a todo tipo de actividad que estamos haciendo, la continuidad. Eso es algo que tenemos nosotros que buscar. Entonces vamos a meternos por este tema, por este punto, y vamos a verlo en este sentido. Y lo que quiero que ustedes vayan viendo, y lo voy a ir repitiendo muchas veces durante la charla, que va a ser una charla amena, entre todos aquí vamos a estar divirtiéndonos. Vamos a manejar, yo les pido que ustedes lleven en un cuaderno, vayan por una hoja, lápiz, pluma, cuaderno, porque lo que necesito hoy es ayudarles a ustedes a tener una lluvia de ideas. Todas esas lluvias de ideas van a ser importantes para que podamos ir entendiendo por qué hablo de lo que hablo y por qué hablamos de la continuidad operativa. Entonces, pues es una invitación, es un regalo que se les va a hacer, al final tener esa lista de actividades, lista de acciones que vamos a estar manejando muy emocionadamente, que vamos a trabajarlo en este punto. Pues sí, como se decía, aquí yo tengo estos doctorados, pero más que nada pues tengo la consultoría. La consultoría es importante porque me he dedicado mucho a la parte de apoyar a la industria en un concepto importante que se llama desarrollo, ¿no? El desarrollo de la empresa. Y esto nos permite a nosotros entender qué tiene que hacer la organización en sus procesos, en sus actitudes, en sus modelos, en todos y cada uno de estos elementos que tiene la empresa. La empresa o la organización se tiene que ver de una manera multidisciplinaria, interdisciplinaria, llena de elementos que en este momento nos van a ayudar en este punto. Ustedes tienen aquí un QR que los lleva directamente a un grupo de trabajo que los podamos nosotros atender en forma personalizada, directa. Y también tienen ustedes aquí un hashtag donde hemos estado haciendo, porque también tenemos alguna información, ligas, algunos videos que tenemos para ustedes en este punto. Tienen aquí ustedes mis datos, que es la página web de la organización, de la empresa, y ese teléfono de contacto para que nos podamos poner en línea. Entonces, más allá de yo resolverles todos sus problemas, lo que voy a buscar es ayudarles a crecer en el aspecto de su visión. Eso es lo que a nosotros nos interesa mucho, tener gente, equipos de trabajo de alto desempeño con una visión ampliada, con una visión cósmica, con una visión aterrizada también en la problemática que se está trabajando, porque nos vamos a enfrentar a una pregunta, ¿no? Si realmente conocemos a nuestra organización y si realmente sabemos cómo está.
Entonces, vamos a hacerla de esta forma, la conversación de una manera dinámica, agradable, para que ustedes vayan viendo. Y quiero que conozcan un poquito qué hacemos nosotros, ¿no? Somos Retro Latam, es una organización de consultores que lo que hace a nosotros es coordinarnos. Disculpe, doctor, ¿Sí? doctor, disculpe, Sí. no se ve la presentación, en modo de presentación, valga la redundancia, está en donde se ven todas las diapositivas, Ver, pero no está en modo de presentación. Yo la estoy viendo en presentación, no sé por qué. Aquí, a ver, ustedes me dicen, ¿ya se ve? Un segundo. Ya se ve. ¿Ya se ve la presentación? ¿Así ya se ve la presentación? Sí. Perfecto. Entonces, Ya, doctor. Gracias por el coach. Ahí estamos viendo, miren ustedes, nosotros trabajamos para Nacional Financiera en proyectos de capacitación a emprendedores, pymes, medianas y grandes empresas. Pues me tocó ser parte del programa de Naciones Unidas para el desarrollo en la parte de una metodología de desarrollo de proveedores, para que nosotros lo podamos manejar. Esta metodología trabajó en México, El Salvador, Honduras y Colombia, ¿no? Y pues trabajamos en algunas empresas grandes, que es lo que estamos nosotros manejando, para que lo podamos ver en este sentido. ¿Qué vamos a hacer dentro de la dinámica? Pues usaremos el chat para interactuar, haciendo llegar nuestros comentarios. Tenemos aquí el equipo de la UVM para que nos podamos nosotros trabajar en este sentido y nos van a apoyar en las preguntas. Lo importante es que ustedes vayan, más que haciendo preguntas al chat, vayan haciéndole preguntas a su negocio, a su empresa, a su emprendimiento, a su esquema, y vayan anotándolas en el cuaderno, porque ahí es donde vamos a encontrar realmente las respuestas, para que lo podamos ver, ¿sí? La conferencia se dará lectura de algunos comentarios, y muchos nos llevarán que sus comentarios sean concretos en ese contexto, para que lo podamos manejar. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver una introducción a la reactivación económica, que esta reactivación económica lo que nos va a ayudar es a llevarlo hacia el entender qué es la reactivación. Aquí yo lo que les he comentado a todos los empresarios, a todas las personas que hemos estado interactuando a través de estas charlas, es que nuestros negocios no están quebrados, ¿no? Nuestras empresas no están quebradas, mis ideas no están en el cajón, no están guardadas, realmente lo que están es cortinas abajo. Pero el negocio sigue funcionando, hay que reconfigurarlo en ese sentido. Por eso es que la reactivación, más que la recuperación, es la reactivación. La continuidad de la empresa en la administración es algo importante, es un papel que juega pues el visionario, el empresario, el administrador, el emprendedor, el equipo que realmente tiene la necesidad y la obligación de trabajar por la empresa. Una matriz de continuidad operativa empresarial, es importante saber que una matriz nos va a ayudar a nosotros a darnos una simplicidad, nos va a ayudar a entender de una manera más simple, más formal, cómo estamos haciendo. La gestión de oportunidades en la empresa es importante para que nosotros podamos ver qué vamos a hacer, y se combina con el punto 5, que es una priorización de acciones. Las acciones es importante saber, porque yo en este momento tengo 10, 15, 20 acciones en un listado que van a tener. ¿Por cuál empiezo? Ahí les voy a ir dando a ustedes esa dinámica, esa táctica, para que ustedes puedan decir hacia dónde nos vamos a ir, y las conclusiones y preguntas que vamos a trabajar en este punto. El objetivo es muy importante. Vean ustedes, que ustedes identifiquen, el participante identifique las acciones para restablecer los procesos operativos en su empresa o negocio. Restablecer. Aquí lo tenemos que ver muy fácilmente. El restablecimiento es volverlos a poner en operación, con una nueva estructura, nueva visión, usando una matriz de reactivación económica y continuidad operativa. Aquí vamos a tener dos elementos importantes, lo que es el impacto, la probabilidad de que suceda ese impacto, y es donde vamos a estar manejándonos en este contexto. Yo sé que el grupo que estamos ahorita aquí, hay desde emprendimientos, pequeños empresarios, medianas empresas, gente que se dedica a tener una idea de negocio, y por eso estamos manteniendo. Y es lo que vamos a entrar con la reactivación económica. Y es importante que ustedes vean, ¿no? O sea, reinventar tu negocio en cuarentena. Vean ustedes que este tiempo que tuvimos, este momento que tuvimos le voy a llamar así, de una calma, de una gran oportunidad, fue porque necesitábamos hacer reinventar ese negocio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienes que adaptarte a la oferta. ¿Qué es adaptarse a la oferta? Las condiciones del mercado cambiaron, tu cliente cambió de forma de pensar, sus prioridades cambiaron, y eso es lo que yo quiero que tú te vayas dando cuenta, para que podamos ver
¿Cómo tenemos que reinventar el negocio? Yo no puedo sentarme a abrir el negocio y volver a creer que estoy en febrero del 2020. No, hay ese cambio, ¿sí? Auditar las situaciones, qué va a suceder, qué está sucediendo y qué es lo que debería de suceder en el corto, mediano y largo plazo de aquí al 30 de diciembre del 2020. Aquí es donde tenemos que ver, esa auditoría de la situación no es sentarse a trolarse los dedos, a lamentarse, no. Es realmente saber qué es lo que pasa. Y ese tipo de charlas les tiene que dar a ustedes esa habilidad, esa destreza, esa necesidad de poder entender su entorno en el que estamos viendo, ¿sí? Estudiar al nuevo consumidor. Esto es importante porque nuestros consumidores y nuestros clientes a veces se trasladaban 1, 2, 3, 5, 10, 20 kilómetros para comprarnos. Ahora están comprando de forma local. Ese concepto también hay que entenderlo. ¿Cuáles son sus nuevas prioridades? ¿Cuáles son sus nuevos requerimientos? ¿Qué es lo que el nuevo comprador? Y si tú quieres estudiar a alguien que es un nuevo consumidor, estúdiate a ti. Ve cómo has modificado tus elementos, tus prioridades, tus necesidades han cambiado. Entonces, esta es la parte importante que tenemos que ver en este sentido. Y es lo que tenemos nosotros que estar manejándonos para acabar. Entonces, saber procurar una continuidad operativa y empleos. Sí, los negocios tienen 5 cosas a trabajar. Deben reactivarse económicamente de forma coordinada y ordenada. ¿Y esto qué es? Trabajar internamente con nuestro equipo de trabajo, con nuestros contactos, que son nuestros clientes, nuestros proveedores, analizar esa cadena, con sincronía entre sus clientes y proveedores para que los podamos entender. Y tus proveedores tienen las mismas problemáticas que tú, los clientes. Estoy haciendo un emprendimiento, ¿cómo lo debo de hacer? ¿Cómo lo debo de yo de plantearme ahora? Y la propuesta de valor es muy importante. Tenemos que en esta cuarentena nosotros también cuestionarnos en esa propuesta de valor. ¿Qué es lo que me está percibiendo? ¿Qué es lo que yo como oferta estoy dando al mercado? ¿Qué son los procesos del negocio? Es cómo hacemos las cosas, cómo las hacemos. Esto es importante saber cómo lo estamos haciendo. Y les voy a decir, por ejemplo, algunos ejemplos. ¿Qué ha pasado con... Doctor, perdón que lo interrumpa, pero no cambia la diapositiva. Ay, discúlpame, a ver. No cambian. Perdóname, a ver, vamos. ¿Así se ve mejor? Sí, gracias. ¿La vemos así? Muy bien. Sí. Es importante saber esto, ¿no? Mejorar los procesos de la propuesta de valor es entender hacia dónde nosotros nos vamos a tener que mover, cómo le vamos a hacer para poder hacerlo. Y les voy a poner ejemplos, por ejemplo, en los deportes, ¿no? O sea, ahora a puerta cerrada, tribunas virtuales, ¿sí? Tienen que encontrar el mecanismo para que los negocios sigan operando. Las escuelas ahora estamos haciendo clases virtuales a través de líneas de internet. Hemos tenido que mejorar nuestros procesos para poder dar estos apoyos, esta continuidad de nuestros procesos, ¿sí? Las tiendas tienen que poner ahora barreras para la salud, para cuidar la salud, limpieza. Todo esto es el ajuste a los procesos de negocio. Y gestionar la oportunidad de guías para la operación en la nueva realidad. Y la nueva realidad es ya, o sea, no tenemos que esperar a que alguien nos diga a partir de hoy es diferente, no. La nueva realidad está desde el primer día en que la pandemia en el mundo nació o apareció. En ese momento tenemos que empezar a dar. Entonces, tenemos nosotros que aprender a recorrer estos caminos para que podamos llegar en estos contextos y lo podamos ver. Algo que quiero que ustedes vean muy importante son nuestros grupos de interés, ¿sí? Que son todos aquellos grupos que se ven afectados directa o indirectamente por el desarrollo de la actividad de la empresa. ¿Esto qué es? Las personas, tus clientes, tus proveedores, tus socios, tus competidores, son estos grupos. Ve cómo nosotros estamos también teniendo un impacto con ellos y ellos con nosotros. Esta relación que se tiene entre los grupos nos va a permitir a nosotros entender. Por eso yo te hablaba de que tienes que llevar una lista de actividades. ¿Qué es lo que tú puedes ver que está afectando a tus clientes? Tus proveedores, cómo te están afectando a ti, la nueva sociedad, cómo se está comportando, los competidores, ahora los vamos a hacer una competencia local, ya no vamos a competir nada más por productos similares, sino por servicios similares, por elementos comunes. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver en este contexto para que lo podamos ver. Eso es tus socios, tus accionistas, el gobierno, cómo nosotros tenemos que estar viendo. Entonces, nuestros negocios, por eso se llama matriz de reactivación, porque tenemos que aprender a verla de una forma integral. Todas estas respuestas
se las tienes que hacer, todas estas preguntas se las haces a tu empresa, a tu idea de negocio, y vamos a llegar en este contexto. Miren, algo que es importante saber es la cadena de proveedores y la cadena de clientes. ¿Por qué es importante entender? Porque nosotros, cada uno de nosotros como empresarios, como emprendedores, ¿sí? Como prestadores de un producto o servicio, estamos en medio de un eslabón. Somos un eslabón dentro de esta cadena de proveedores y clientes. Hacia atrás tenemos nuestros proveedores de servicios. Y nosotros lo que estamos haciendo es integrar estos no se ve la imagen, profe. A ver. Sí se ve. Sí se ve. Nosotros sí se ve, pero tienen que cerrar sus micrófonos sí, porque interfieren todos. Los clientes es importante saber hacia dónde va el mercado especializado, el mercado genérico, cómo es que nosotros estamos trabajando en este punto. Entonces, tu posición tiene que ser holística. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que ver el todo y además lo que me corresponde dentro de mi empresa. Y yo aquí te pongo unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una persona física que dice, yo tengo un pequeño negocio, tiendas de regalos hacia mis proveedores y hacia mis clientes pueden ser las mamás y las escuelas. Esto es lo que tú tienes que ver para que lo podamos entender y manejar de esa forma. Los servicios contables de un emprendedor, otras personas físicas y pequeños negocios. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender a ver es en qué posición del eslabón estoy. ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Quiénes son mis clientes? Y mi propuesta de valor es mi empresa. Allí es donde yo estoy transformando estos componentes y es a lo que nosotros los tenemos que llevar. Y nos lleva a esta pregunta importante y es algo que yo quiero que tú vayas poniendo ya en tu cuaderno. ¿Reconozco realmente en el momento en que está mi empresa? Muchos me han dado esta respuesta y me dicen, es que ahorita, Francisco, mi empresa está quebrada, no tiene clientes, no tiene ventas, no me dejan abrir. Tienes la gran oportunidad de hacer todas estas preguntas a tu negocio y abrir de una manera efectiva, eficiente. Cuando abras la cortina, que seas el proveedor que tiene una nueva propuesta de valor, que tiene procesos reconfigurados, que ha entendido la problemática de los grupos de interés, que ha entendido cómo se debe de comportar. En ese momento te hace totalmente diferente. Entonces, no tenemos que esperar a que pase el tiempo y que nosotros logremos a tener este movimiento de bandera que nos va a decir a partir de hoy arrancan. No. Y al revés, ¿no? O sea, vamos en el tiempo avanzando y también tenemos que estar viendo qué consecuencias puede haber de que tengamos que volver a cerrar los negocios. Porque esa es una responsabilidad de la sociedad y de las personas. ¿Cómo nosotros vamos a poder manejarnos en ese contexto? Y entonces esta pregunta es muy importante. Debes reconocer realmente el momento en que está tu empresa para poderlo hacer. Por eso nosotros decimos que es una pregunta de reflexión. Y entonces vamos a hablar de lo que es la continuidad de negocio. Es una actividad que lleva a cabo una organización para asegurar que todos los procesos de negocios críticos que están clientes, proveedores y otras entidades deben acceder a ellos. Entonces, si tú tienes una idea de negocio, tú lo que tienes que hacer es entender qué es lo que quieren tus clientes y cómo se los vas a hacer. Piensa en esto. ¿Cómo resuelve actualmente tu cliente o tu prospecto de mercado la necesidad que tú le pretendes dar? ¿Eres empresario? Respóndete a esto. ¿Cómo en este momento donde yo no estoy surtiendo el producto, cómo mi mercado lo está resolviendo? Y en esas respuestas vas a encontrar realmente la gran oportunidad para poder hacer esta reconfiguración y entonces entres a la gestión de la continuidad. La gestión de la continuidad no es esperar a que nos digan, señores, a partir de hoy abrimos cortinas, a partir de hoy el mercado se reactiva, a partir de hoy las personas salen a la calle. No, este es el momento de estar trabajando en nuestros negocios y hay que entenderlos para que los podamos manejar en este sentido. Hay 5 aspectos en la continuidad de negocio que es muy importante que tú los tengas. Aprender a reactivar el negocio es una de la dirección o dueños de las empresas. De la dirección o dueños de las empresas. Si tú eres el dueño de la empresa, es tu oportunidad, pero también es una obligación que tienes que hacer para con tu empresa. Si eres de la parte administrativa, tú tienes que tener esa visión para que lo podamos ver. Si tú estás haciendo un emprendimiento, en este momento tú tienes la capacidad y la obligación de responderte a ti mismo cómo voy a salir en estos puntos. Eso es la reactivación. Por eso es que es importante que nosotros tengamos este tipo de charlas porque los entrenamos, los sensibilizamos, les damos elementos y ustedes lo que tienen que hacer es ponerlos en papel, preguntar, aterrizar, accionar. Entonces vamos a hacer acciones. Los negocios que reaccionen en el corto plazo están preparados para continuar su operación en el corto plazo. Nada de quejarnos, tenemos que saber cómo reaccionar en el corto plazo.
Véanlo, esta es una gran oportunidad que tenemos para que nuestros negocios empiecen en ese punto de mejora y cambio. Y en esta reflexión, pues que no caigan en ese bache, ¿no? Que es importante que no caigan en ese bache para que lo podamos manejar en este contexto. Entonces, actuar de inmediato es una ventaja que la empresa necesita para reactivar y continuar su operación. Actuar de inmediato. Esto no quiere decir que en este momento salgo corriendo, abro la cortina, prendo las luces, prendo las máquinas y ya estoy listo. No. Necesita de acciones específicas, bien articuladas, bien definidas. Apúntalas en tu cuaderno. Ahí vamos a trabajar más adelante una herramienta que se llama la matriz de reactivación, la matriz de riesgo, y vamos a trabajarlo en ese punto. Eso es importante que nosotros lo veamos. Y vamos a ver un caso de práctico. Lo tomé genérico, pero tú llévalo a tu empresa. Pregúntate tú en tu empresa, ¿cómo lo vas a hacer? Es una pequeña mueblería. Sí, es una pequeña mueblería que en el 2013 tenía 3 socios y 4 empleados. En el 2013, ¿qué podríamos pensar que iba a existir el COVID ni nada de esto? Actualmente es una pequeña empresa que cuenta con 15 empleados y tiene una facturación anual de 5 millones de pesos, ¿no? Cualquier negocio pequeño, lo estamos viendo. Aquí lo importante es ver la emergencia sanitaria del COVID. El siguiente punto, tuvo que suspender sus operaciones porque su giro no se encuentra en el sector esencial. En ese momento, el mundo se acaba, ¿sí o no? Entonces, tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, Muebles Hernández tiene las siguientes actividades y áreas funcionales. ¿Qué hace adentro? La pregunta es, ¿cómo lo estábamos haciendo? ¿Qué estábamos haciendo? Y entonces, aquí donde nosotros tenemos que empezarnos a preguntar estas cuestiones. Hay procesos. Cada una de estas cajas me da un proceso para que lo podamos ver. La gestión de los proveedores, el manejo de los inventarios, los insumos, ¿sí? En la producción y operaciones. En las finanzas, otro proceso importante, el análisis de los entornos es algo que tengo yo que ver, el mercadeo y las ventas es lo que tenemos nosotros que estar estableciendo. Y lo que yo quiero que veas aquí es cómo en este momento, a partir de que yo empiezo a tener esas fronteras que están en esos rectángulos, me va dando a mí elementos de la empresa, los procesos de la empresa. Y entonces es muy importante que yo empiece a tener un enfoque de procesos en la empresa. El enfoque de procesos en la empresa me va a permitir a mí diferenciar entre los que son de alto riesgo, vitales para el funcionamiento de la empresa, o que están en contacto directo con los clientes. Cuando tú tienes estos elementos de que has podido identificar cuáles son estos procesos de alto riesgo, y estos procesos no ocurren de forma adecuada, existen grandes riesgos para que la empresa de varios tipos, o sea, se pare, ¿no? En este punto. Y los que son vitales para la empresa son estos, nos pueden detener completamente la operación. Nos pueden detener completamente la operación. Y entonces aquí te vamos dando idea de qué es a lo que te tienes que concentrar, hacia dónde te tienes que mover, cuál es importante, los de alto riesgo o los vitales para el funcionamiento. Vamos a concentrarnos. Nuestra propuesta de valor viene en los vitales para el funcionamiento. Ahí viene la propuesta de valor. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que ver? Y algo que es muy importante que tú tienes que tener en cuenta son los procesos que están en contacto directo con los clientes. ¿Qué quiere decir esto? Los clientes, tú sabes bien que han modificado su forma de actuar, han modificado su forma de conducirse, han modificado sus prioridades, han modificado sus territorios de compra. Entonces, también nosotros tenemos que modificar nuestros procesos de cliente, porque nuestro cliente también cambió, tiene miedo, tiene otras emociones, y es algo que nosotros tenemos que estar manejándonos en este contexto. Esos son los que tenemos que estar viendo para que los podamos manejar en ese punto. Entonces, aquí yo te pediría que tú hicieras un cuadro dentro de tu cuaderno y fuéramos ayudándonos a Muebles Hernández a clasificar sus actividades. ¿Qué tipo de actividades? Primero te voy a platicar lo que es el formato, ¿no? Es una matriz. Tenemos columnas y renglones. En las columnas hemos puesto las actividades y hemos clasificado los 3 tipos de procesos. Los de alto riesgo, los vitales para el funcionamiento de la empresa y los procesos directos con los clientes. Tú tienes que identificar qué tipo de actividades se están dando en los procesos de producción y operaciones, finanzas, análisis de los entornos, mercadeo y ventas, talento y recursos humanos, y entonces empiezas a hacer un mapa de procesos. Y entonces empezamos a ver cómo los tenemos que organizar. Aquí está, B. Si yo veo que los de alto riesgo, tengo gestión de proveedores, tengo control de costos, tengo mantener los canales de distribución y tengo los incentivos.
¿Qué es una matriz de proveedores? ¿Qué es una matriz de procesos? Es lo que tú tienes que tener para poderle prestar el servicio al cliente, lo que tú tienes que tener para poder fabricar ese servicio o ese producto y lo que tú necesitas para la administración en este sentido, que serían las ventas, la administración, las finanzas, las compras, estos elementos que tú tienes que ver. Cuando tú tienes un mapa de procesos dentro de la empresa, lo que tienes ya es identificado los límites de cada uno de estos. Y entonces ya te permite a ti tener un concepto de priorización. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Lo que está en alto riesgo, los que son vitales para el funcionamiento de la empresa o los que son los procesos que están directamente con los clientes. ¿Qué es lo más importante que tenemos nosotros que manejar? Esto es lo más valioso que tenemos que hacer. Aquí es donde nosotros nos tenemos que concentrar para que lo podamos trabajar en este contexto. Lo que quiero es que tú vayas anotando en tu cuaderno las ideas de los procesos, empieces a tener esas ideas. Acuérdate, si tú eres un emprendedor, un proceso, ¿cuál puede ser? Aquel que te lleva a contactar al cliente, a identificar sus necesidades, sus prioridades, sus formas de pensar. Si tú ya eres una empresa en funcionamiento, ¿por qué te compra? ¿Por qué te compra el cliente? ¿Por qué te compra el mercado? ¿Por qué eres importantes para ellos? Y entonces empezamos a preguntarnos de esa forma y vamos a poder estar manejándonos en ese contexto. Esto es lo que nosotros tenemos que estar viendo en este mapa de procesos para que lo podamos ver. ¿Por qué es importante que tú lo empieces a trabajar? Porque es el acercamiento que hacemos. Imagínate ahora tu idea de negocio, o si eres empresario, imagínate tú que te paras en la puerta y le preguntas a la empresa cuáles son tus procesos de alto riesgo, cuáles son tus procesos vitales para el funcionamiento, cuáles son los procesos directos. Y entonces tu equipo de trabajo también se va a hacer la pregunta y van a empezar a entender qué es lo que tenemos que modificar, cómo tenemos que movernos dentro de la organización. Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a manejar esto. Entonces, nada de que no tenemos nada que hacer, nada de que el mercado está contraído. Hay muchas cosas que tenemos que trabajar. La reactivación económica depende de cada uno de nosotros. La competencia económica está afuera. Entonces, hay que prepararnos. Yo lo que les he dicho a muchas empresas que hemos trabajado en estos momentos es, te tienes que preparar por salir primero y bien al mercado. Si tú sales preparado y bien al mercado, lo que vas a lograr es ser el preferido del cliente. Y si eres el preferido del cliente, vas a tener una empresa en un funcionamiento, que es la parte de la continuidad. Entonces, yo te invito a que hagas este tipo de reflexiones, que trabajes en forma interna, que te acerques a tu negocio y puedas hacerlo en este contexto. Esto es lo que tenemos nosotros que estar manejándonos en este punto. Y nos lleva al siguiente punto, que es la matriz de continuidad operativa empresarial. ¿Por qué es importante ver este punto? Miren, 4 pasos para desarrollar una matriz de continuidad de negocio. Esto es importante, 4 pasos. Identifica y ordena las amenazas. Disculpe, ¿podría hacer la presentación más grande? Es que no se ve con la presentación de PowerPoint. A ver, déjame ver porque algo está sucediendo aquí. A ver, Gracias. permítame un segundo. Voy a cambiar la forma de presentar. A ver, ustedes me dicen si ya se ve. Todavía no. ¿No? A ver, un segundo. No. Un segundo. Dejo de compartir. ¿Listo? A ver. Tengo una pregunta, profe. Sí, dígame. ¿Cuánto dura la conferencia? ¿Cuánto dura o cuánto tarda esto? 55 minutos. Ah, que va, muy bien. ¿Ya se ve mejor? Ya, gracias. Sí, Perfecto. ya se ve mejor, gracias. Muy bien, entonces bien, estábamos hablando de los 4 pasos para desarrollar una matriz. Y es importante que ustedes vean este tema, ¿no? O sea, identificar y ordenar las amenazas. Regreso al tema. Eres emprendedor, eres empresario, tienes que identificar y ordenar. Ordenar, identificar y ordenar. O sea, hay que crear una lista de los incidentes que interrumpen la continuidad de las empresas. Por eso te pedí que hicieras tu cuaderno y ese es el punto que tenemos que ver. Disculpe, no se ve. Yo no veo la presentación tampoco. Realizar un análisis del impacto de la Yo empresa. tampoco. A ver, Sí, María. se ve.
Sí se ve la presentación, pero sí se ve. Ya se ve, Sí ya se ve se la ve. presentación. puede ver. Solamente vuelvan a cargar. ¿Listo? Sí se ve, es Bien. correcto. Gracias, Manuela. Entonces, en el punto 2, debemos realizar un análisis del impacto en la empresa. Análisis del impacto. Aquí es otra parte importante que tenemos que ver. ¿Cómo analizo yo el impacto de la empresa? Ahí lo vamos a ver ahorita en una matriz de impacto que vamos a revisar más adelante. Pero necesitas determinar qué partes de tu empresa son las más críticas para que sobreviva. ¿Qué es lo más crítico? Acuérdate que traemos un esquema de procesos, ahora tenemos un esquema de una matriz de continuidad de negocio. Entonces, ¿qué elementos, qué partes de tu empresa son las más críticas para que sobreviva? Las ventas, las compras, la producción, la administración. ¿Qué es lo más importante que se puede dar? ¿No? Esto es algo que tenemos nosotros que saber identificar. ¿Y de cómo lo vas a poder identificar? Pues va a depender mucho del tipo de negocio que tengas. A ver, Francisco, ¿cómo es eso? Sí, ¿qué tipo de cliente y qué tipo de producto? ¿Cómo resuelve el cliente su necesidad con tu producto? Si tú empiezas a identificar estas preguntas y empiezas a tener ese mapa, tú vas a saber cuáles son los impactos más críticos que puede tener tu negocio. Crear un plan de respuesta y recuperación. Esto es muy importante y aquí voy a poner un ejemplo sencillo. Imagínense ustedes estas dos preguntas. Si algo sucede, entonces, ¿qué hago? Si el semáforo de contingencia de salud se pone en verde, ¿qué debo de hacer? Si el semáforo cambia a naranja, ¿qué debo de hacer? Si el semáforo cambia a rojo, ¿qué debo de hacer? Entonces, aquí lo que tenemos que ver es si sucede algo positivo o negativo, ¿qué debo de hacer? Ahorita muchos de los negocios están en la oportunidad de mejorar su propuesta de valor porque el mercado se cambió. Y si tú producías, por ejemplo, tenías una comercializadora, ahorita te están pidiendo productos que se dan relacionados con la salud. Está creciendo exponencialmente esa demanda en tu negocio. Anda por ahí en las redes que se solicitan miles de millones de cubrebocas, 50, 60 millones de piezas de guantes. O sea, son cantidades estratosféricas. ¿Tiene tu negocio la capacidad para atender esas demandas? Esa sería una demanda positiva. Cambió tu forma de trabajar, cambió tu forma de negocio, tu mercado se movió. ¿Está tu negocio listo para reconfigurar su propuesta de valor? Es algo que también nosotros tenemos que tener muy en cuenta en este punto. Eso es lo más valioso de estas cuestiones. Y además, pues, hay que probar el plan y refinar el análisis. ¿Por qué probar ¿Por qué debemos probar el plan? Porque nosotros tenemos que tener esa habilidad de poder entender hacia dónde nos está llevando y cómo lo estamos viendo. Ahora, ¿cuál es la mejor matriz de continuidad de negocio? Todas son buenas. Te voy a decir cómo distingo yo la mejor. La que le da la oportunidad a la empresa de sobrevivir, crecer y continuar. No importa en cómo la hayamos hecho, en una super software, en un super papel, en una super servilleta, lo importante es que dé funcionalidad. Si esto no logramos tener esa funcionalidad, no la usamos, no la probamos y no la ajustamos, no sirve. Entonces, la matriz de continuidad de negocio tiene que ser usada, la tienes que saber utilizar, la tienes que saber llevar a la práctica, tienes que hacer que tu negocio empiece a trabajar con ella y la podamos ver. Otro punto importante que quiero que tengas en cuenta es ¿qué es un riesgo? Entonces, vamos a ver, por definición, un riesgo es un evento incierto que en el caso de ocurrir tendrá un impacto ya sea negativo o positivo en el proyecto o tu empresa. Entonces, es un evento incierto y en esa incertidumbre nos van dando elementos que tenemos que estar considerando. Y te digo, puedes tú considerar que mañana eres el único proveedor que está abierto, ¿qué sucedería? Mañana estamos todos otra vez en semáforo rojo, ¿qué sucedería con nosotros? Entonces nosotros tenemos que entender que los negocios, las ideas de negocio, las empresas, tienen una frontera. Y la frontera se va a dar entre los factores externos y los factores internos de la organización. No son nada más las paredes de la empresa, no son nada más el contexto de la idea. Es ¿qué se relaciona externamente? Pues los efectos financieros, las tasas de interés, los tipos de cambio,
las disponibilidades de crédito están fuera de la administración, de la operación continua del negocio. Por eso les llamamos factores externos. Si tú dices, sabes que a mí no me afecta en nada y por lo tanto no les voy a hacer caso, no los voy a considerar, los voy a dejar fuera de mi vista, los voy a nulificar, de todas maneras existen allí. El hecho de que tú no los tomes en cuenta no quiere decir que no le afectan a tu negocio. Internamente, tú dices, la tesorería, cómo manejo mi dinero, ¿sí? El financiamiento, los créditos con los clientes, los empleados, los productos y servicios, toda esta parte de los suministros, el reclutamiento de personas, todos estos elementos son internos, factores internos. Y factores internos y externos, tenemos riesgo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este momento donde algunas de las empresas decidieron deshacerse, eliminar personas de su organización? ¿Tú sabes cuánto conocimiento se fue? ¿Tú sabes cómo en un momento dado vamos a hacer que ese conocimiento se pueda poner en práctica otra vez? Se llama curva de aprendizaje. Ese tiempo lo vamos a pagar caro. Ese es algo que tenemos nosotros que empezar a entender con este punto. Entonces, lo que yo quiero que tú aprendas a ver es que tu idea de negocio o tu empresa tiene factores externos y tiene factores internos. Y el riesgo puede ser positivo o negativo. Tú dirías, oye, es que si crece mi mercado y yo crezco y puedo crecer en ventas, no es un riesgo. Sí, va a llegar a un punto donde tú no lo puedas atender y entonces vas a crear una mala imagen con tus clientes. Cuando eso sucede, el riesgo, el impacto en la empresa o en tu idea de negocio se viene cayendo. Y esto no nos va a ayudar a nosotros para poderlo manejar en ese contexto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver en los negocios. Por eso nosotros le llamamos así, es una matriz de reactivación económica y también es una matriz de riesgos, ¿no?, que tenemos que estar viendo. Los factores internos y externos es algo que tú tienes que saber administrar. Y acuérdate que la administración es lograr resultados a través de las personas. Y la gestión es obtener resultados a través de los procesos. Entonces, el riesgo se gestiona y se administra. Eso es importante que tú lo vayas viendo. Entonces, dale contexto a tu idea de negocio, dale contexto a tu emprendimiento, dale contexto a las nuevas necesidades, dale contexto a tu empresa. Pregúntale a la empresa, haz que te responda. Tienes que saber estos elementos y que lo podamos manejar en este punto. La matriz de riesgo y de continuidad es muy importante que lo veas. ¿Y cómo lo vamos a ver? Aquí tenemos que ver tres cosas, ¿sí? Los posibles riesgos a partir de un listado que se puede ampliar. Entonces, en esa lista que tú ya has hecho, que tú ya has llevado a la práctica en el cuaderno, que has estado anotando de todo tu negocio, tienes que saber cuáles son esos posibles riesgos. Asigna una probabilidad de ocurrencia, 1, 2, 3, 4, 5, en este caso son 5 elementos, correspondiendo a 1 al suceso excepcional, o sea, no va a pasar nunca nada, muy baja, y 5 es de la máxima probabilidad. Y también le asignas un impacto, ¿no? Del 1 al 5, siendo el 1 el impacto insignificante y 5 es una catástrofe. Ya con esos elementos tú tienes una matriz de doble entrada que vas a checar, por ejemplo, en este punto, cuál es la probabilidad de que suceda, cuál es la probabilidad de que tu mercado crezca. Casi seguro que suceda, muy probable que suceda, es posible que suceda, es raro que suceda. La probabilidad de que la próxima semana estemos en verde, es en verde el semáforo de salud y de salida de negocios. ¿Es casi seguro que suceda? ¿Es muy probable que suceda? ¿Es posible que suceda? ¿Es raro que suceda? ¿Cuál es el impacto? Entonces, aquí tú estás midiendo la probabilidad, es qué tanto puede suceder. Y aquí nosotros lo clasificamos en 1, 2, 3, 4, 5. El 5 es casi seguro que suceda. ¿Qué pasa con los impactos? Tienes insignificante, no tiene ningún impacto que lo podamos ver. Pequeño, moderado, grande y catastrófico o catástrofe. ¿Qué es importante aquí tú que te veas? Pero sí está. ¿Dónde yo puedo calificar o clasificar esa idea que tú ya estás aterrizando en tu cuaderno? ¿Cómo lo puedo yo clasificar? ¿Qué probabilidad hay de que mi negocio crezca en este momento de salud? Porque mi propuesta de valor está orientada hacia la comercialización de productos de protección de la protección personal.
es casi seguro que suceda. Entonces tú dices, ¿sabes qué? El impacto es insignificante, yo voy a tener aquí una multiplicación 5, 1 y me va a dar una calificación de 5. Y entonces aprendemos a utilizar un semáforo. Tú puedes ver que el cruce del renglón de la probabilidad con la columna del impacto te va a dar a ti una estimación de la consecuencia. ¿Por qué es importante que tú identifiques esto? Porque vas a encontrar muchos impactos de calidad baja o de magnitud baja, y vas a encontrar otros tantos de magnitud alta. ¿De qué te va a servir a utilizar este tipo de cuestionamientos? En este momento lo que tú vas a tener es toda la información lista para que puedas tener estos elementos. Y esta es la parte que tienes que ver para que lo podamos manejar. Entonces, en el momento en que tú ya tienes identificados cuántos están en una dimensión baja, cuántos tienes en una dimensión media, cuántos tienes en una dimensión alta y cuántos tienes en una dimensión muy alto, entonces es más fácil que tú puedas empezar a administrarlos y gestionarlos. Esto es lo más importante que tú tienes que ver. Entonces, aquí estamos metiendo dos cosas importantes: la probabilidad y la magnitud del impacto. Esa tabla te va a ayudar a ti a clasificar esas ideas que vamos a ver, y lo vamos a ver en un ejemplo. Identifica los riesgos. Entonces tú me dices, oye, ¿por dónde debo de empezar a identificar mis riesgos? Los riesgos que debilitan o afectan el negocio, nosotros los hacemos primero, los primeros 5 que yo te puedo decir, y hay muchas formas de llegar, pero nosotros siempre recomendamos esto. Los que están relacionados con los ingresos de la organización, los que merman la utilidad. Entonces tienes que empezar a identificar los riesgos que merman tu utilidad. Por lo tanto, también los que debilitan la venta, los que impiden dar el servicio, los que me debilitan ante la competencia y lo que provoca que cierre de operaciones. ¿Por qué te pongo estos 5? Porque hay que empezar a acercarse al negocio, hay que empezar a desarrollar esa habilidad de empezar a verlos con mayor profundidad, pero eso te va a permitir a ti empezar a definir cómo debo de estar identificando estos riesgos. Entonces, un riesgo que te limita la utilidad, que merma la utilidad, ¿qué puede ser? Que esté cerrada mi empresa, que mis costos estén incrementando, que mi proveedor no me pueda surtir, que yo no pueda hacer entregas a mis clientes, ¿sí? Que mis clientes no me hagan los pedidos que estábamos haciendo. Esa es la parte importante que tú tienes que ver. Entonces tú tienes que tener aquí el tipo de riesgo. Por eso es que yo te invito a que sigas haciéndolo en tu cuaderno y tengas esa continuidad de identificaciones de riesgos para que los podamos ver. Les vas a asignar una probabilidad, ¿sí? Los vas a multiplicar por el factor de impacto que también tú les has calificado, y te va a dar un resultado, y te va a dar a ti un semáforo donde los debes de estar ubicando. Por ejemplo, la dependencia de 3 proveedores, la probabilidad es muy baja, el impacto es 2, por lo tanto mi resultado es 2. Quiere decir que este es de bajo impacto. Pero un cambio de políticas internas en la organización, la probabilidad es muy alta, el impacto es medio, es 3, y tengo un resultado 12, está en rojo. Y es algo que tú tienes que ver en este punto. Entonces, si tú estás haciendo tu idea de negocio, identifica los riesgos de tu idea. Si estás en la empresa, identifica los riesgos que están mermando tu utilidad, que están debilitando tus ventas, que está impidiendo que des el servicio. Esto te va a ayudar a ti a definir cómo debes de trabajar en este punto. Entonces, en la matriz te va a ayudar a priorizar, a darle elementos de cómo nosotros estamos trabajando y localizando estos componentes. Esa es la gran ventaja de tener este tipo de herramientas. Esto no lo ponemos aquí, pero está dentro de una norma ISO internacional, la 22301. ¿Y de qué marca? La identificación de riesgos dentro de la organización, riesgos dentro de la empresa, para que los podamos ver en este sentido. Y entonces, ¿cuál es la gestión de las oportunidades en la empresa? Es algo que también nosotros tenemos que ver. Y aquí te pongo 7 pasos, ¿no? Para el desarrollo de un plan, para el manejo de oportunidades de negocio. ¿Cómo lo tenemos que hacer? El primer punto, pues, es la detección de vulnerabilidades.
¿Qué quiere decir esto? Lo que estamos haciendo es identificar, por eso es que nosotros hablamos de entender el aspecto interno, externo, los grupos de interés, los procesos críticos, los procesos vitales, entender cómo se relacionan las nuevas ideas de negocio, los nuevos momentos en los que estamos nosotros viendo. Esa detección de esas vulnerabilidades te va a ayudar a tenerlo. Si tú, por ejemplo, en una pequeñas hojas, en octavos, 16avos de hoja, vas anotando y los vas teniendo en la mesa, los vas a poder clasificar o en post y los vas pegando. Aquí lo importante es que tú empieces a hacer esa lista. El negocio está listo para responderte, pero no le has hecho las preguntas correctas. Entonces, tú haces ese elemento y entonces permítete a ti hacerle las preguntas, que el negocio no nos responda, la idea de negocio no las responda, y entonces vamos a empezar a entender qué es lo que tenemos que empezar a ver, cuáles son esas vulnerabilidades que tiene mi negocio. Acuérdate, los negocios no están quebrados. No es un problema de quiebre de negocios, es un problema de cierre de cortinas. Y esto no nos permite a nosotros, o no nos da la oportunidad de sentarnos a lamentarnos. Tenemos que aprender a hacer este tipo de preguntas. Yo a todas las empresas que hemos visitado y hemos trabajado con ellos, les he dicho, hay más trabajo que antes de febrero del 2020. Porque en febrero de 2020, si no hubiese habido la pandemia, muchas de estas cosas no las estuviéramos haciendo en los negocios. No hubiéramos hecho este alto técnico, este paro de operaciones para poder entender que los negocios tienen que reconfigurarse. Los mercados y los consumidores hemos cambiado. Somos diferentes. Nuestras prioridades ahora son diferentes. Preparación de escenarios e identificación de posibles impactos en las partes interesadas. Lo que te decía, tus clientes tienen ahora otras prioridades. Tú sabes que ahora una de las prioridades que tenemos en el mercado es cuidar la salud. ¿Cómo mis procesos me están ayudando? El desplazamiento se está disminuyendo. ¿Cómo tú puedes empezar a trabajar en ese punto? Eso es la preparación de los escenarios, identificación de los posibles impactos. Para eso nos sirve la matriz, para empezar a medir esa capacidad que tenemos nosotros de recuperarnos. Entonces, el que yo diga que voy a esperar a que me digan cuándo abrir y espero que las cosas sean igual que en febrero del 2020, estamos perdidos. No van a ser igual. Es nueva normalidad, nueva realidad y va a ser diferente. Tú eres diferente, tú eres un cliente diferente, un consumidor diferente, un proveedor diferente y entonces todos los demás también lo somos, ¿sí? Elaborar un plan de recuperación y comunicación, procedimientos de asignación de tiempos, responsables y medidas preventivas. Esto es muy importante. Si a nosotros los negocios nos toman desprevenidos, con las hojas del cuaderno en blanco, porque nunca hicimos un análisis como el que estamos proponiendo en este momento, cuando tú abras el cuaderno y le preguntes ¿y para dónde?, el cuaderno no te va a dar respuesta. Entonces lo que hay que hacer es elaborar un plan de recuperación. Y es el momento de hacerlo. ¿Estamos en el momento? Sí, cualquier momento es importante y es valioso, pero hay que iniciar a hacerlo. Y aplicar la simulación mínimo una vez al año. Aquí yo te pido que hagas una simulación cada 5 o 6 semanas. ¿Por qué te digo esto? Porque ahorita el entorno es muy cambiante. Y tienes que saber si tu plan tiene la capacidad de reaccionar de una manera eficaz, efectiva y instantánea. Entonces tienes que hacerlo. Si tú tienes un plan que tenga 100 actividades o tienes un plan que tiene 10 actividades, los dos tienen la misma capacidad de generar acciones. Entonces, lo más importante es que tú las hagas, no que las tengas escritas. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. Podríamos decir que nosotros podríamos controlar la pandemia en México, en el mundo, si nos estuviéramos encerrados 14 días y cada quien hiciera responsablemente lo que le corresponde. ¿Podría ser? Podría ser. Entonces, decir las cosas es fácil y lo complicado es llevarlo a la práctica, ejecutarlo. Entonces, acciones sencillas, ejecuciones difíciles. La ejecución es lo importante y es lo que tienes que ver en este punto. La gestión de oportunidades para minimizar daños potenciales al negocio y recuperar el control de la situación. Y recuperar el control de la situación es única y exclusivamente el servicio que le damos al cliente. Los negocios están hechos para proveer soluciones
y cumplir satisfactoriamente necesidades. Todo lo que hacemos internamente es para eso. Entonces, eso es minimizar los daños potenciales. Esa gestión del riesgo, lo que te va a ayudar a ti es a minimizar esos riesgos potenciales. Ahí es donde te tienes que concentrar para que lo podamos manejar. Y recuperación de credibilidad, buena imagen y seguimiento a las actividades realizadas durante la oportunidad. Esto es importante, la credibilidad, la buena imagen y seguimiento de las actividades realizadas. Esto es importante, velo. Si tu negocio entra en un escenario donde el cliente ya aceptó y tú cambias, el cliente fácilmente te puede sustituir. Entonces es una labor de tiempo completo, de estar atento, no solamente a cubrir el producto y el servicio y vender y cobrar, no, hay que entender todas estas complicaciones que se están gestando nuevamente en la nueva forma de ver a los negocios. Y la nueva forma no es una nueva forma de trabajar, no es una nueva forma de hacer las cosas, es una nueva forma de estar atentos, alertas, tener interés en el impacto y en la probabilidad de las ocurrencias de las cuestiones. Entonces, lo más importante aquí es que tú tengas una lista lo más apegada a tu negocio. Tú puedes revisar el internet, puedes revisar documentaciones, puedes escuchar a tus clientes, puedes escuchar a tus proveedores, puedes escuchar a tus socios y tienes que llevar a esa lista. La recuperación es muy importante en este punto, entonces eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a tenerlo. Ahora, imagínense ustedes que toda esta comunidad que estamos ahorita conversando, hiciéramos todo esto. ¿Qué va a suceder? Entonces estamos creando células de reactivación económica, células que están administrando el impacto y la probabilidad de riesgos, y células de negocio que se están generando, entonces los mercados nos van a preferir. ¿Qué es lo importante que yo comento en este punto? Que si todos hiciéramos esta parte y nos preocupáramos por tener elementos de estas características, la reactivación sería en menos tiempo, menos dolorosa, y lo lograríamos en ese sentido. ¿Cuál es uno de nuestros problemas en la ejecución? Que cada quien lo va a hacer en forma aislada. Algo que hemos estado estudiando en estos días, en estas semanas pasadas, es que los negocios ya no van a competir por el desarrollo económico, ¿no? Van a competir por crear comunidades atendidas, satisfechas, cuidadas, y eso nos corresponde a trabajarlo entre todos. Ahora nosotros nos tenemos que dedicar a trabajar en equipo, ya no hay a la competencia individual. Esto vamos a salir cuando tengamos comunidades empresariales y comunidades de negocio totalmente alineadas a principios de reactivación y mitigación. Entonces, todos los que estamos aquí ahorita trabajando en este rato, tenemos la obligación y la gran oportunidad de trabajar de una manera coordinada y crear esas comunidades de negocio que están cuidando la reactivación. Cuando tú tengas estos elementos dentro de tu plan y veas que los vecinos económicos, o sea, la competencia que está al lado de tu negocio, la competencia que está más allá de 3 calles o de 5 kilómetros, vamos a entender que si nosotros hacemos estos componentes, vamos a lograr tener una verdadera reactivación económica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo monitorear las oportunidades de mi negocio? 8 cosas te pongo aquí. Esta presentación la van a tener ustedes disponible y la van a poder ver y revisar, y tienen ahí mis datos de contacto y los vamos a dejar en este punto. Entonces, la identificación y administración de amenazas presentes y futuras contra la organización. Un FODA, una lista, un análisis. Entonces, lo que tenemos que aprender a tener es un estado de alerta, de atención, de vigilancia, para que nosotros podamos empezar a tener esa preparación. Algo que nosotros estamos trabajando ahorita fuertemente es en entrenar, más que dar consultoría o dar capacitación o dar pláticas, es entrenar a nuestra audiencia. Nosotros necesitamos gente que nos ayude a esta reactivación. Por eso hacemos esos tipos de entrenamiento, ¿no? Incrementar la efectividad de tus planes de continuidad. Tomar un rol proactivo para reducir el impacto de los incidentes. Si tienes un plan, tienes un programa, tienes una matriz de riesgo identificada, es más fácil ser preventivos y predictivos. Palabras que han estado en el vocabulario de los negocios desde hace mucho tiempo, pero no les hemos hecho el merecido caso. Mantener los procesos críticos funcionando gracias a una administración de crisis efectiva. Fíjate, administración de crisis. Acuérdate que la crisis puede ser positiva y negativa.
Esto es importante que nosotros lo veamos. Entonces, ¿cómo convierto yo mis debilidades en las fortalezas? ¿Cómo convierto yo en unas amenazas de mi negocio en grandes oportunidades para crecer? Es allí. Entonces, estamos listos para hacer de nuestros negocios y de nuestras ideas de negocio realmente una acción de mejora de la capacidad de respuesta, reduciendo los tiempos de retardos. Eso es importante que lo veas. El tiempo es un factor que nosotros tenemos que aprender a gestionar en este momento. Aprender a reaccionar rápido ante una contingencia es una habilidad de la alta dirección, del directivo, del gerente, del tomador de decisiones. Incrementar la confianza en sus planes de continuidad mediante el requerimiento de pruebas. Hay que probarlo, hay que retar al plan, hay que retarlo en condiciones extremas, positivas y negativas, a ver qué tanto te puede dar respuesta. Esto es dinámico, no necesitas hacer un plan y tenerlo guardado, necesitas tenerlo en uso. En uso es importante que tú lo tengas que hacer y demostrarle a las partes interesadas esa capacidad que tienes de reaccionar, de recuperarte. Eso se llama resiliencia y es la parte que tú tienes que ver. Entonces ahora imagínate, hasta aquí en este momento nos hemos enfocado a tenerte una herramienta y esa herramienta solamente se utiliza cuando tú tienes todos estos componentes, todas estas listas de actividades, todas estas ideas en tu cuaderno y las vas a confrontar entre la probabilidad y el impacto. Modificar procesos es importante. Nosotros ahora estamos haciendo reconfiguración de procesos y estamos aprendiendo a que ahora la tecnología es un medio, no un fin, y entonces nuestros procesos tienen que cambiar. Tienen que adaptarse a esta nueva forma de mercado. No solamente la tecnología es la panacea, es cómo la utilizo para que mi negocio mejore su propuesta de valor. Es ahí la pregunta que tienes que hacerte. ¿Cómo la tecnología le va a ayudar a mi negocio a mejorar, a reconfigurar su propuesta de valor? Y es ahí donde tú tienes que trabajar fuertemente. Si tú no tienes la capacidad para verlo, el negocio lo está gritando y tú no lo escuchas, no vamos a poder salir adelante entre todos. Ahora, repito, es muy importante que todos los que estamos en esta comunidad lo trabajemos. Vamos a crear. Una de las estrategias que estamos analizando es crear esas células de reactivación económica. ¿Por qué? Porque la propuesta de valor al mercado sería compartida, sería unificada y diferenciada cada quien en su producto y servicio, en sus costos y sus precios, en sus niveles de calidad y sus niveles de utilidad. Eso es lo importante, pero al final hay una comunidad que se preocupa por el mercado y las nuevas condiciones del mercado. Es ahí donde nosotros tenemos que manejarnos en ese contexto para verlo. Y mira, te pongo en este ejemplo, ¿no? Ese semáforo nos lo han presentado mucho en la Secretaría de Economía, pero más allá de lo que dice el semáforo, esta tarjeta, yo tengo que saber lo que yo te comentaba, qué tengo que hacer si yo tengo que cambiar de un verde a un amarillo, de un amarillo a un naranja, del naranja al rojo, del rojo al amarillo. ¿Qué tengo que hacer? No puedo sentarme a esperar a que la economía, el país, el gobierno o un tercero que tú quieres, quien quieras que sea, dicte hacia dónde. No, tú tienes que tener esa visión, por eso le llamamos aquí la visión de la empresa. Hay oportunidades con quién, pues con tus clientes, con tu continuidad, con la reputación de tu empresa, con el capital de tu negocio, con tu permanencia, con la reactivación económica, oportunidades. Entonces tú tienes que ver. Ahora, ¿quieres un factor de diferencia? Reacciona más rápido que los demás, reacciona más atinadamente que los demás, reacciona de una manera más rentable que los demás. Eso te va a poner a ti en la punta del camino. Eres el guía. Entonces, esa es la parte importante que tenemos que ver. Los negocios están hechos para proveer servicios, para resolver necesidades. A cambio recibimos una venta, dinero por la venta. Pero tener una matriz de reactivación y una matriz de gestión de riesgo es entender esto en los negocios. Hacia dónde me debo de mover, cómo me debo yo de entender en este contexto y lograr que mi negocio reaccione a la velocidad que se requiere, no que se necesita. Los negocios requieren desarrollarse y reaccionar de una manera rápida y oportuna. Pasos que se recomiendan para seguir para hacer una matriz de priorización. Hay muchas, ¿no? Muchas metodologías, muchos autores y todo esto. Yo te pongo aquí estos 5. Identificar los objetivos generales de tu plan estratégico.
debes tener uno. No necesariamente tiene que estar escrito, pero tiene que haber uno. Todos tenemos un plan. Crear un listado de actividades que te ayuden a cumplir con estos objetivos. ¿Cómo los voy a hacer? ¿Con qué trabajo lo voy a hacer? Establecer parámetros que identifiquen la importancia de cada objetivo. Ahorita lo vamos a ver. Unirlos y, por último, súmalos y identifica qué actividades son las más importantes. Es un procedimiento. Pasos que se recomiendan para hacer una matriz de priorización. Matriz de priorización. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y voy a regresar aquí a retomar el ejercicio que estábamos haciendo con Muebles Hernández. ¿Recuerdas? Teníamos esta matriz de procesos. ¿Cómo lo hacíamos? Tenemos las actividades o áreas funcionales de la organización. Tenemos las 3 clasificaciones de los procesos: de alto riesgo, vitales para el funcionamiento de la empresa, o procesos directos con los clientes. Nota tantito, ya los hemos seleccionado, los hemos identificado, los hemos ubicado, pero quiero que tomes en cuenta que tenemos algunos en color rojo. ¿Por qué los puse en color rojo? Porque los voy a utilizar de ejemplo. Entonces yo digo que un proceso de alto riesgo en finanzas es el control de los costos. Un proceso vital para la empresa en producción es una reingeniería de procesos. ¿Por qué la reingeniería de procesos lo pusimos? Porque es la mecánica que se va a utilizar para mejorar la propuesta de valor. Los procesos directos con los clientes en finanzas tenemos los créditos inmediatos, y también en mercadeo y venta tenemos la propuesta de valor. Ve cómo voy a pasar yo de una identificación de acciones dentro de la organización, de una priorización de procesos, una ubicación de actividades, de poderlo ubicar dentro de la organización, a una matriz de decisiones. ¿Cómo lo voy a priorizar? Y te voy a platicar tantito aquí cómo hago yo el formato, ¿no? Tengo un formato igual, es una matriz sencilla, columnas, que dice que son los proyectos, los interesados son quienes están involucrados, esos grupos de interés. Es un proyecto que facilita la operación de la organización o no, un proyecto crítico para la empresa, impacta directamente al cliente, el tiempo en el que se va a ejecutar es corto o largo, el costo que me va a implicar es alto o bajo, y la aceptación de los empleados. ¿Por qué es importante la aceptación de los empleados? Porque tenemos que tener ese grupo de interés, lo tenemos que tener involucrado. Entonces tiene que estar involucrado y tiene que tener su punto de vista. Ahora ve, nosotros utilizamos nada más 2 valores, 1 y 10. Tú ve, en interesados es bajo 1, 10 alto. No hay 2 ni hay 9, 1 o 10. Y así cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de estos elementos está calificado 1 y 10, 1 y 10, para que tú puedas saber en este punto. Entonces tú dices, a ver, vamos a hacer el control de costos. Vimos que era uno de los procesos críticos que habíamos identificado en la matriz de la empresa, y lo vamos a calificar. Entonces tú le vas a dar interesados, bajo o alto interés. En este caso tenemos un 10, es alto. Proyecto facilitador. ¿Un control de costo nos puede facilitar? Sí, porque nos mejora nuestra propuesta de valor. Entonces es alto. ¿Un proyecto crítico, el control de costos? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que mejorar nuestra rentabilidad. Nuestro punto de equilibrio lo tenemos que disminuir. Lo tenemos que contener. Impacto al cliente. En este caso, en este momento, no es importante el cliente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una contención de costo, ¿sí? Estamos entrando a un concepto de productividad, de eficiencia. Entonces yo lo voy a poner en bajo. Tiempo, largo o corto. En este caso es 10, es corto. Lo vamos a hacer muy rápido. Costo, alto o bajo. Lo vamos a hacer a bajo costo porque vamos a hacer una reestructura estratégica. Y la aceptación de los empleados es 10, porque entonces tú sumas cada una de las columnas, y en este caso los control de costos te lleva a un valor de 61. Así vas a poner la propuesta de valor, así vas a poner el crédito inmediato, y así vas a poner la reingeniería. Y así vas a poner todos y los vas a calificar. Tú les vas a calificar. No puede haber 2 y 9, 3 y 8, no, es 1 y 10. Entonces va a salir aquí en total, en el lado derecho, el resultado de la sumatoria. Entonces tú te vas a encontrar con que control de costos y reingeniería tienen el mismo peso específico, 61 puntos. Dices tú, bueno, ¿cuál es el factor de desempate? Pues pueden hacer 2 factores en este caso. Vamos a la columna de clientes. El impacto al cliente, ¿qué es mayor? ¿La reingeniería o el control de costos? La reingeniería. En el costo tenemos el mismo punto. En el tiempo, uno es corto, que es el control de costos, y la reingeniería es más largo. Ese factor de decisión te va a ayudar a ti a definir hacia dónde va. ¿Estás haciendo un emprendimiento? Aquí tienes que poner tu propuesta de valor,
tu producto mínimo viable, tus elementos que te van a dar a ti la continuidad del negocio, las ideas que estás generando. Eres empresario, tienes que poner aquí las prioridades que estás teniendo. Esta matriz te va a ayudar a llevarte a esos contextos que tenemos nosotros que manejar en esos elementos que vamos a hacer. Esto es lo más importante que tenemos que manejar en este momento de la priorización. ¿Qué te estoy dando? Un procedimiento sencillo que te ayuda a clasificar. O sea, entonces ahora sí, todas las fuerzas en los elementos que nos van a dar a nosotros en ese punto. Estamos llegando a las conclusiones y voy a poner 6 conclusiones importantes. Entonces, tener un plan de reactivación para iniciar operaciones es esencial para la continuidad de la empresa. Un plan de reactivación, continuidad de la empresa. El plan de reactivación es un elemento que te va a ayudar en este momento para mantener esta parte importante que se llama continuidad. La matriz de riesgo es una herramienta fundamental para detectar y evaluar los riesgos. La matriz es una herramienta. ¿Qué tienes que hacer? Poner eso, evaluar la probabilidad y el impacto, y también te va a dar a ti elementos para que puedas priorizarlos. Entonces, la matriz de riesgos alimenta en elementos a la matriz de priorizaciones. La dirección de la empresa, al elaborar una matriz de riesgo, está haciendo una acción estratégica para la empresa. Eres el dueño, eres el director, eres el socio. En este momento, no importa que seas un emprendedor, un pequeño empresario, una pyme mediana, una empresa grande, un corporativo, es labor de la dirección elaborar una matriz de riesgo. Y es una acción estratégica para la empresa. Para la empresa. En este momento estamos trabajando para la empresa y es algo que tenemos nosotros que saber hacer. Se debe mantener actualizada la matriz de riesgo y continuidad operativa en la empresa para garantizar una continuidad del negocio. Estado de alerta. Tú tienes que abandonar el estado de angustia. Es estado de alerta. ¿Cómo debo de reaccionar? Entonces, se hace emocionante estas condiciones porque entonces cualquier movimiento que se esté generando dentro del ambiente de la empresa, ya sea interno o externo, porque ya sabes cómo distinguirlo, tú vas a poder tener una reacción rápida. Entonces, estamos cumpliendo con una de nuestras propuestas de valor. Prepararte para reaccionar de una manera global, entendida, más allá de las paredes de la idea, más allá de una angustia que tenemos todos, pero es la forma en que tenemos nosotros que trabajar en este punto. Se deben identificar las oportunidades de la empresa para tomar acciones inmediatas con valor agregado. La empresa se va a presentar ante nuevas oportunidades. Muchas veces una oportunidad la vas a ver con poca importancia, pero puede ser esa oportunidad la que te dé pauta para mejorar tu propuesta de valor. Y es ahí donde tú tienes que empezar a trabajar en ese sentido para que lo podamos manejar. Entonces, tomar acciones inmediatas con valor agregado es algo que tenemos que ver. Acuérdate que yo te decía, el tiempo es un factor crítico en este momento. Nosotros tenemos que aprender a reaccionar muy rápido, y muy rápido no quiere decir alta velocidad, quiere decir en el menor tiempo, ¿no? O sea, en días, en horas, semana. Nuestro horizonte de planeación no se puede ir más allá de 2 semanas, 3 semanas. Es muy riesgoso pensar en el largo plazo en este momento. Entonces, tienes que tener la habilidad para poderlo hacer de esa forma, de pensar y tomar acciones inmediatas con valor agregado. Y la matriz de priorización de acciones debe dar directrices para ejecutar proyectos de mejora. Entonces, ve estas 6 conclusiones. Nosotros tenemos esos componentes para lograrlo y tomar esa información. La empresa está dentro de esas características para poderlo lograr en ese contexto, para que lo podamos ver. 6 conclusiones que hemos dado de toda esta charla. Y lo importante de la charla no es tanto los conceptos, sino la invitación que te hago a que tomes acciones. Que tomes acciones, que tengas esa lista de actividades en el cuaderno, que la puedas calificar en una probabilidad y en un impacto, que determines el riesgo, que puedas llevarlos a una matriz de priorización y que hagas las cosas. Esto es lo que nosotros necesitamos hacer. Si entre todos hacemos estas comunidades empresariales, estas comunidades de desarrollo económico, saldremos más rápido entre todos para hacerlo. Algo que te repito, que hemos analizado es que ya no se puede trabajar en forma individual. La competencia ya no es contra el otro. Aquí es competir como un solo equipo por todo lo que estamos haciendo para que lo podamos manejar en ese punto.
Pues muy bien, mira, aquí están mis datos, mi nombre es Francisco Rodríguez, está mi correo electrónico, está la página de internet y está un WhatsApp Business para que tú puedas hacer contacto con nosotros para que lo podamos ver. También te dejo aquí el link para que puedas tener tú el registro de tu asistencia y te podamos hacer llegar la presentación en esta forma. Estoy terminando y yo quisiera saber si hay alguna pregunta que podamos comentar y ustedes me van diciendo. Buenas tardes, doctor Francisco Rodríguez. Tardes. Sí, sí hay varias preguntas en el chat. Voy a iniciar con la lectura de ellos y posteriormente se dará el permiso para hablar a través del micrófono. Inicio con las preguntas. Está René Gusra, tiene varias preguntas él. Sí. Dice, ¿es similar a un análisis FODA? ¿No creen? Y la otra pregunta es, si no estás produciendo identidades de competencia, ¿se hace necesario revisar tus logros, obligaciones y oportunidades y alinearlas con tus ofertas? Y la otra es, ¿cómo se definen los parámetros de las columnas de probabilidad y de la columna de impacto? Bien. El FODA lo podemos decir que es una herramienta que está dentro de la planeación y forma parte de estos elementos. Entonces, esto no es un FODA, es identificar y medir, y a eso me lleva hacia lo que es la parte de cómo se califican los impactos y las probabilidades. Las probabilidades aquí nosotros dijimos que era de 1, 2, 3, 4, 5. Si tú lo quieres llevar a un elemento de porcentaje, es 100%, 80, 60, 40, 20. Tú lo tienes que calificar en ese punto. Ahora, siempre te tiene que dar un 100%, o sea, ¿sí? Tiene que haber una sumatoria allí para que tú lo puedas calificar y lo podamos manejar en ese contexto. Los impactos va a depender mucho de nuestros tipos de negocio y de lo que estemos midiendo. Si estamos midiendo, por ejemplo, lo que dijimos aquí, que era la parte de las ventas, tú tienes que ver, por ejemplo, pérdida de ventas, disminución de las ventas, pérdida de identidad de la marca, pérdida de la aceptación del mercado o desaparecer completamente del mercado. Esa es la calificación que tenemos que dar en el impacto. Y entonces tú dices, ¿sabes cuál es la probabilidad de que me suceda? ¿Y cuál es el impacto que yo genere? En el cruce de estos dos elementos en la matriz, te va a dar a ti la calificación que tú tienes que dar. Ahora, es una calificación. En ese momento tú lo que tienes que hacer es una gestión. Si queda en verde, o queda en rojo, o queda en amarillo, ¿qué priorización le vas a dar a ese momento de tu negocio? Para que lo podamos ver. Ahora, la oferta, los logros, las oportunidades, lo tenemos nosotros que ver en la gestión de la parte de el contexto en el que estamos nosotros ahorita. Y te platico en este punto. Ahorita los negocios están, nosotros les decimos a puerta cerrada, más no quebrados. Entonces, el momento de la reactivación no es el instante en que nosotros levantamos la cortina. Es el momento en que estamos listos para empezar a facturar, te puedo decir, a cobrarle al cliente. Y esto es, ya mejoré mi propuesta de valor, ya mejoré mis procesos, ya tengo un modelo de contención de costo, ya tengo un esquema de accionar qué sucede si pasa algo. Y entonces yo estoy preparado, estoy anticipado en ese escenario. Entonces, René, yo te podría decir, el FODA es un elemento, te va a ayudar. No, esto no es un FODA, esto es una matriz de reactivación, donde tienes elementos de probabilidad, que es la ocurrencia que puede suceder y el impacto que se puede generar. Y va a depender mucho del proceso. Yo les puse el ejemplo de que pueden ser el de las ventas porque es el que genera ingresos a la organización y que lo podamos ver. Y la invitación es que se mejore y en este análisis nos concentremos en la propuesta de valor. Entonces, espero que René te haya yo podido ayudar en la respuesta y que lo tengamos en ese sentido, ¿sí? Para que lo podamos manejar. Si eres empresario o eres emprendedor, es la misma aplicación. Ahí es lo que tenemos que ver, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, sí. Cirilo pregunta, ¿en qué se distinguen estas matrices con las propuestas por el sistema COSO en materia de gestión o administración de riesgo empresarial? No hay diferencia. Unos tienen especialidades en algunos elementos de la organización, en algunas directrices de la organización, y son las mismas. Yo por eso hablaba de la norma ISO. Están dentro de la normatividad ISO y es lo importante. Ahora, ¿dónde se hacen diferentes? En la aplicabilidad que le podemos dar, en la simplicidad que tenemos que tenerle para el negocio, para la empresa, y llevarlos en los elementos que realmente los pongamos en práctica. Entonces, no hay diferencia, hay especialidad,
y lo podemos manejar en ese sentido, Cirilo. Son dos tipos de metodología que tienen los mismos elementos, los mismos conceptos, principios y se aplican. Aquí la cuestión es usémoslas, hagámoslas sencillas, usémosla, démosle a la empresa, al negocio, a los procesos, la capacidad de esa resiliencia que nosotros necesitamos. ¿De acuerdo, Cirilo? Gracias. Muchas gracias. René nuevamente había escrito, no sé si todavía tenga la duda con la explicación que le dio, pero se la voy a leer. ¿Se pueden considerar las amenazas y debilidades como vulnerabilidades? Sí las puedes considerar, René, si lo vemos en ese sentido. Ahora, una vulnerabilidad es aquella que nos puede decir en un momento dado que no se ha presentado o que se puede llegar a presentar o que está presente ya en nuestros negocios. Y las amenazas y las debilidades están dentro de las organizaciones, dentro de este escenario que tenemos nosotros que estar viendo de la metodología FODA. Veo que tienes mucha habilidad para el FODA. Puedes iniciar con un FODA y del FODA puedes pasar tú a un análisis de riesgos que estamos haciendo en este sentido. Y entonces lo podamos entender para que lo podamos llevar a la práctica. Esa es la cuestión que yo te podría decir, René, para que lo podamos ver. Y ni son mejores ni son peores las metodologías. Aquí la gran ventaja que se tiene es en la medida en que nosotros las usamos. Si los principios los usamos, los ponemos en práctica y los retamos a que nos den resultados, el FODA, la matriz de riesgo, la matriz de reactivación, la matriz de priorización y todas estas herramientas que se tienen de la planeación nos van a funcionar. Entonces, René, la invitación es hagámoslas en ese sentido y formémoslos como parte de un contexto de las amenazas y las debilidades que podamos tener en los negocios. ¿Sí? Gracias, doctor. Pues también hay dos personas que alzaron la mano. Uno es José Samuel. José Samuel, ¿estás todavía por ahí? José Samuel. Ya se nos fue. Sí, y también está, yo creo que es una empresa, se describe como Desirri Hogar. Se encuentra ahí, también alzó la mano un buen rato. Desirri, sí, aquí estoy. Adelante. Lo que pasa es que cuando nos hizo el favor el profesor de hablar de la ruta de mejoramiento continuo, en todas las columnas, el número 10 era un número alto y el número 1 era un bajo. Pero en la parte de costos cambió. Sí. En la parte de costos el 1 es alto y el 10 es bajo. Entonces ahí entré en confusión. No sé si me distraje por estar copiando y tomando nota, pero no entendí por qué había ese cambio. Mira, ese cambio es porque el parámetro que estamos midiendo, que es el de los costos, lo tenemos que calificar. Y entonces la matriz lo que hace es tener unos parámetros que te van a ayudar a definirlos. Y en este caso el costo, nosotros le damos una calificación de 1 es bajo, ¿sí? Y 10 es alto para poderlo diferenciar y asignarle realmente una calificación. No quiere decir que el 10 siempre va a ser lo máximo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una matriz de riesgo, el alto costo es una probabilidad, es un impacto alto, por eso nosotros le decimos, ¿sabes qué? Cuidado, si el costo es alto, tienes que cuidar ese punto. Si el costo es, lo que nosotros queremos hacer en ese momento es que el costo tiene que ser hacia la baja, ¿no? Porque al final le merma a la empresa una capacidad de utilidades. Por eso es que tiene ese ajuste el formato, pero al final es un formato de evaluación. Nosotros le hemos dado esos pesos específicos para poderlo calificar. No tiene nada que ver la lógica de que siempre es alto y siempre es bajo, no. Es ahí dependiendo la variable que nosotros estamos calificando. Claro, lo que pasa es que justamente es eso. Si yo pongo un 1 porque creo que es bajo, la calificación final va a bajar. Sí, entonces la prioridad es, como estamos haciendo, la priorización es de los que tienen mayor calificación a menor calificación, ese proyecto será calificado con menos peso, entonces pasará a una siguiente oportunidad en el tiempo. Entonces tú dices, a ver, voy primero a ejecutar los que tienen mayor número, o sea, llego al máximo y los voy calificando. Entonces esos que impactan en el costo van a ir en la parte baja de los procesos. O sea, en el tiempo van a ser un poco relegados en el tiempo y tú los vas a poder calificar en ese sentido. Ok, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Hay una mano levantada que es de Juan Antonio Molina.
Juan Antonio, adelante, por favor. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Antonio. Muchas felicidades por la ponencia. Gracias. Yo nada más más que preguntas, un comentario. Dentro de su análisis te menciona el aspecto de costos que acaba de preguntar la compañera, pero una realidad que está, creo yo, o así lo he percibido en mis investigaciones, una realidad que estamos viviendo es que la mayoría de empresas, o un porcentaje muy alto, pues el costo no figura como tal, o sea, como estructura, como realmente no. Si acaso voltean a ver el aspecto contable, pero nada más para cumplir con el fisco, no para análisis financiero. Entonces, ¿qué tanto puede afectar a estos tipos de empresas esa ausencia? En mucho, mira, en mucho, porque el costo tiene que ver mucho con la eficiencia, con la productividad, con la eficacia. Entonces, nosotros, si entramos en un escenario de no tenerle cuidado al costo, lo que estamos cayendo en un escenario de desperdicio. ¿Y el desperdicio de qué? De capacidades de la empresa, capacidades de negociación, capacidades del dinero. Y entonces, para nosotros ese elemento tiene que ser un elemento de eficiencia y eficacia. Y es algo que sí, como tú bien dices, y coincido contigo en el aspecto de que las empresas le tienen poco apego a cuidarlo en ese sentido. Entonces tratamos de recuperar el costo a través del precio, y entonces esto nos puede sacar del mercado nuestra propuesta de valor. Nosotros en este momento lo que tenemos que cuidar mucho es el punto de equilibrio. Entonces tú sabes que los costos se tienen que estar conteniendo, ¿no? La contención del costo es importante que lo podamos manejar en ese texto. Para las empresas el costo tiene que convertirse en una bandera de productividad, de eficiencia, de rentabilidad. Si tú haces un análisis de riesgos basado en el costo, vas a encontrar elementos que te van a ayudar a ti a determinar eficiencia, eficacia, productividad. Gracias. Procesos. Entonces, es muy importante que ahora todos nosotros tengamos que ver eso, porque si no, te voy a decir con esto, trasladamos ineficiencia al precio. Y el mercado va a llegar al punto donde el mercado ya no lo quiera pagar. Y entonces ahí es donde vamos a empezar a perder competencia de mercado. Las empresas tienen que hacerlo. ¿Sí, Juan Antonio? Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Muy acertado su comentario. Gracias. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Silva, mucho gusto. Daniela, buenas tardes. Quiero nada más rectificar si comprendí bien su explicación en torno a que el Internet simplemente era el medio, más no el fin. Se está transformando entonces el proceso en utilizar las tecnologías a que la atención debería de ser más personalizada y no forzosamente por medio de un correo electrónico o por medio de una app, sino que ya, digámoslo así, teniendo más apertura a la vista, ¿no?, de la persona que está del otro lado de la pantalla, ya para elaborar un servicio sí estaba viendo un alza en ese sentido, de que fuera más personalizado de uno a uno. Mira, Daniela, la tecnología, en este caso vamos a hablar del Internet. El Internet es el medio, ¿no? Yo lo llamaba así el medio porque es el mecanismo que nos va a dar. El Internet en este momento se puede convertir en un factor de competencia para tu proceso de negocio. Lo que tenemos nosotros que entender es cómo lo utilizo yo en mi negocio. Y va a depender mucho de todos los tipos de negocio que tenemos, ¿no? O sea, ese contacto uno a uno, pues yo te podría decir que cara a cara ya no se puede dar tan fácilmente por las condiciones que se están generando en la nueva cultura de salud que tenemos cada uno de nosotros. Yo preferiría no tener un contacto con un proveedor si lo puedo hacer a través de un contacto electrónico en este sentido. Las empresas grandes, por ejemplo, vamos a tener que empezar a hacer videoconferencias aunque estemos sentados en las mismas instalaciones, para evitar esos acercamientos, ¿no? Entonces, por eso es que digo que la tecnología, en este caso el Internet que tú mencionas, tiene que ser un medio, no el fin, dependiendo también el esquema de negocio que tengamos. Entonces, el contacto cara a cara se va a seguir dando,
tenemos que cambiar nosotros nuestra forma de actuar, y eso es algo en el que nosotros tenemos que ver. Y te voy a poner un ejemplo sencillo, las escuelas. Las escuelas vamos a tener que aprender a tener contactos virtuales, se va a llamar así, unos contactos a través de pantallas, a través de procesos de enseñanza en línea, y también tendremos que aprender a trabajar presencial. Y esas adaptaciones son las que tenemos que tener. Entonces, la tecnología nos va a ayudar mucho a tener ese tipo de cuestiones. Ahora, apostarle el 100% a la tecnología ahorita en estos momentos a nuestros negocios, tenemos que hacer una administración de nuestros procesos, de nuestra propuesta de valor. Hay negocios que sí van a vivir 100% o 99% en los medios electrónicos, pero hay negocios que no van a poder vivir, pero esto no implica que yo abandone la tecnología como un tabú, ¿no? Lo que tengo que hacer es cómo los procesos de mi negocio, cómo los procesos de mi valor agregado me dan esa facilidad de continuidad operativa. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, una miscelánea que dice que ahora va a hacer entregas a domicilio, lo va a hacer a través de una gestión electrónica, ¿no? El contacto va a ser electrónico y va a tener que hacer en ese sentido. Cómo su proceso de venta de mostrador se transformó en un servicio a domicilio. ¿Es la nueva forma que vamos a tener que operar? Sí. A lo mejor el 80%, el 60%, el 40% de las ventas van a ser de esa forma y vamos a ir creciendo en ese porcentaje hasta llegar a altos porcentajes de hacerlo a través de medios electrónicos. Esa es la parte que tenemos nosotros que entender. La herramienta, la tecnología es lo más maravilloso que le puedo pasar a la humanidad, pero hay que, ahorita en este momento de reactivación, tenemos que saberla utilizar en nuestro beneficio. Sí, entiendo. Mi negocio es acerca de sus consultorías, entonces, pues antes simplemente utilizaba las tecnologías para hacer la cita, ¿no? Y ya hasta que se llegara al momento, pues bueno, nos veníamos en mi empresa, y ahora pues a eso me trataba de dar a entender con el 1 a 1, pues tenían que ser directamente, ¿no? Por video, y ya no, digámoslo así, un chat o correo simplemente, sino ya como una atención más personalizada, ¿verdad? Es que, por ejemplo, tú en ese proceso de consultoría, y voy a hacerlo en un minuto para darle oportunidad a los demás, lo que tienes que reconfigurar es tu propuesta de valor. La consultoría va a seguir siendo una área de negocio bastante buena, pero tenemos que aprender a reconfigurar nuestra propuesta de valor. Es ahí donde tenemos que trabajar. Y entonces, ¿la tecnología te va a ayudar? Sí, pero no es el fin. O sea, no es dar consultoría a través de tecnología, sino tu propuesta de valor enriquecida con la tecnología. Y ahí vas a encontrar el nicho. Ok, doctor. Muchas gracias. Sí. Gracias a ti, Daniel. Gracias, doctor. También tenemos una pregunta por parte de Juan Gustavo Lavieri. Pregunta, ¿en una mejora continua se podrían usar los indicadores de eficiencia y eficacia como monitoreo para mejorar la productividad? E incluso la carta de control. Por favor, ¿podrían cerrar sus micrófonos? Por favor, ¿podrían cerrar sus micrófonos? Perdón, doctor, voy a iniciar. En una mejora continua, ¿se podrían usar los indicadores de eficiencia y eficacia como monitoreo para mejorar la productividad? E incluso, la carta de control es muy práctico para visualizar las muestras variable y promedio de defectos. Sí, la respuesta sí, tajante es sí se deben, es más, no se pudieran, se deben de utilizar. Todas las herramientas que están disponibles para las empresas, que en este caso pues, son las cartas de control, los indicadores, los tableros de indicadores de eficiencia, todas las metodologías que existen, deben de ser utilizadas en las organizaciones. ¿De qué manera? Adaptadas a las condiciones del negocio. Juan, lo importante aquí no es tener una o la otra, y lo que es importante es cómo los uso. En este modelo que estamos nosotros viendo, que es el momento de la reactivación y la administración del riesgo, lo que nosotros tenemos que ver es cómo estos indicadores me van dando advertencia. ¿Por qué? Porque me van dando a mí un elemento de prevención o predicción de un comportamiento. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver. Si tú ves algunas metodologías, nos van a decir que hay indicadores de resultados y de desempeño. Estos indicadores que tú estás marcando tienen que ver en ese sentido. El proceso te tiene que dar a ti elementos para que puedas gestionar
esa reactivación, ese impacto, esa probabilidad de riesgo. Es lo que tú tienes que ver. Todas las metodologías aplicadas en la empresa van a funcionar y van a servir si y solo si las usamos. Si las implementamos como una moda y no las usamos para mitigar los riesgos y poder predecir comportamientos, no nos van a servir de mucho. Entonces, Juan Gustavo, lo importante aquí es utilizarlas dentro de la organización, dentro de los procesos de la empresa y llevarla en ese camino de mejora continua, que la mejora continua no es nada más que alcanzar un punto y superarlo, y plantear el segundo, alcanzarlo y superarlo. Ese es el proceso de mejora continua que tenemos nosotros que llevar. Entonces, cualquier carta, cualquier indicador, cualquier elemento que nosotros pongamos en la organización tiene que estar alineado a la visión, para que me pueda ayudar a mí a llevarme en ese sentido del tiempo, en el crecimiento, en la eficiencia, en la eficacia que tú estás diciendo en este sentido, para que yo los pueda llevar en ese punto. ¿Sí, Juan Carlos? ¿Sí, Juan Gustavo? Gracias, doctor. Gracias. También tenemos otra pregunta en el chat de Dulce Yamilet Palafox. Pregunta, ¿propuesta de valor es que le voy a ofrecer a mi cliente para que me prefiera? ¿Qué le puedo aportar yo que los demás no puedan o no satisfagan? Muy bien. Mira, Dulce, lo importante de la propuesta de valor no es tanto entender qué hago diferente con los demás, ¿no? Es cómo me percibe el cliente y el mercado. La pregunta que yo siempre me hago para mejorar mi propuesta de valor es, actualmente mi cliente, ¿cómo resuelve el problema sin mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo todavía no le doy nada de producto, nada de servicio. Entonces, ¿cómo lo está resolviendo? Lo puede resolver de una manera más eficiente, más económica, más rentable. ¿Le puedo ayudar a ganar más dinero al cliente? Y más ganar dinero al cliente es, ¿le puedo ayudar a tener ahorros? ¿Le puedo generar a él más ingresos? Y esa es la propuesta de valor que tú tienes que estar evaluando en tu negocio. ¿De qué manera esta propuesta de valor le da a ganar al cliente? No solamente en la parte de sentimientos o de percepciones, sino también de la parte de ganancias. O sea, tu propuesta de valor, ¿cómo le ayuda al cliente a ganar? Porque si tú te pones como cliente, vas a buscar un proveedor que te ayude a ganar. Ese es el concepto que tenemos que ver en la propuesta de valor. Y tenemos que cuidarnos mucho sobre lo que sería, yo le llamo a esto un chantaje del cliente, ¿no? O sea, me equivoqué, te voy a dar un descuento, esa es mi propuesta de valor. No. Ahí nosotros estamos viendo, y me regreso al tema que estábamos viendo de los costos y la eficiencia y la productividad. Si nosotros no tenemos esa capacidad de generar eficiencia en nuestros procesos, cuidar a nuestro mercado y realmente entregarle al mercado una propuesta que lo enriquezca, como económica, social y contextualmente, nosotros no estamos trabajando en nuestra propuesta de valor, porque el cliente resuelve los problemas actuales con tu producto y sin tu producto. Entonces tú, Dulce, lo que tienes que ver en esa propuesta de valor es cómo yo trabajo en las ganancias y los beneficios para el cliente. Y de ahí vienen las percepciones y viene la parte de la propuesta de calidad y todos estos componentes. Lo importante es eso, de qué manera yo identifico cómo el cliente me puede preferir porque le doy a ganar. Ahorrando, disminuyendo pérdidas, disminuyendo retrabajos o haciéndole ganar más dinero. Ahí es donde tú tienes que trabajar en ese sentido y vas a encontrar, Dulce, tu propuesta de valor y los factores que se tienen que dar. Y de ahí hay metodologías que tú puedes trabajarlas, pero el concepto es que tenemos que ver. ¿Cómo el cliente le ayudo a ganar? Y lo mismo que me decía ahorita Daniela ¿cómo hago yo que el cliente gane conmigo? Ese es el elemento que tenemos que empezar a evaluar. Ahora, lo llevas a la matriz de impactos y entonces vas a ver cuál es la probabilidad de que el cliente resuelva el problema sin mí. Alta o baja, de bajo impacto o de alto impacto. Si tú dices, la probabilidad de que resuelva el problema que yo tengo, que él tiene, sin mi producto, es alta. Y el impacto es que no me compre. Entonces tienes un 5 con un 5, estás en un color negro, dices tú, la probabilidad de que él no me compre y que resuelva su problema está dada. Entonces nuestra propuesta de valor no está alineada a esos elementos que el cliente necesita reconocer en tu producto o servicio. ¿Sí, Dulce? Gracias, doctor. Gracias. Tengo aquí otra pregunta más en el chat. Sí. Nos pregunta J. Mendoza. Al regresar a la operación necesitamos regresar con nuestra mejor opción de precio.
Por lo tanto, deberemos cuidar y dar prioridad a nuestros costos, porque de otra manera reducirían nuestro margen de utilidad. Así es. Ahora, acuérdate que dijimos, los costos no solamente es un componente de la empresa. Tienes que ver la eficiencia, la eficacia, la productividad, la rentabilidad. Lo importante aquí es que nosotros entendamos que el proceso de los costos no solamente es el factor económico, también es todos estos elementos. Entonces, nosotros la propuesta que estamos haciendo a las empresas es cómo a través de la reingeniería del proceso, la reingeniería de valor que se está dando, de la propuesta de valor, te va a ayudar a ti a minimizar los costos, los desperdicios internamente para que los puedas tú, no los traslades al precio. Entonces, la eficiencia, la eficacia, la competitividad, la productividad, todos estos elementos que tenemos dentro de la organización están dentro del componente del costo. Hasta la forma de negociar está dentro del costo. Entonces, tu propuesta de valor te va a ayudar a ti a tener una contención del costo, a mejorar la percepción sobre el mercado y entonces te hace más rentable. Acuérdate, este componente del costo no solamente es económico, tiene otros elementos que están dentro de las operaciones de la organización, dentro de la administración, hasta en la toma de decisiones que se tiene que dar, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, una decisión es, continúo con todos mis procesos y toda mi oferta de productos en este momento de reactivación, o selecciono aquellos que me dan en el menor tiempo mayor oportunidad de crecimiento en ventas. Entonces, el factor tiempo es un elemento que me va a ayudar a mí a poder controlar los costos. Entonces digo, ¿sabes qué? El 60% de mis procesos los puedo dejar fuera de operación y me concentro en 40% y esos me van a dar una propuesta de valor diferenciada al cliente. ¿Qué tendría que hacer? Por eso es que la reingeniería ahorita va a tener que ser un elemento que nos va a ayudar a poder mejorar la propuesta de valor en la respuesta. Entonces, por ahí nos tenemos que ir. El costo es un componente multidimensional. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. ¿Sí? Ya no hay ninguna pregunta más. Creo que hemos terminado, doctor. Ha sido muy rica su conferencia. Queremos agradecerles a todos, a usted por su tiempo, por su conocimiento, su expertise, y pues a nombre de la Universidad del Valle de México, de la doctora Aimee Gutiérrez Antúnez, que es nuestra directora a nivel nacional de la red incubadora, pues nuevamente nuestro agradecimiento, doctor Francisco, y pues esperemos que a la comunidad que estuvo presente, pues les sirva toda esta información y que ahí tienen también tienen su contacto. Ojalá ya ahorita que usted cierre, doctor, nos pueda dejar la diapositiva final para que se vea su contacto, porque fue muy poquito tiempo el que estuvo. Sí, y que claro, también se ve ahí el chat de registro, por los que no pudieron abrir su chat, ahí lo tienen, por favor. Y ¿Ahí pues, se ve bien? Nuevamente, todavía no se ve, doctor, pero muchísimas gracias. Un segundo. Déjenme ver ahorita. ¿Ahí? No, todavía no se ve, doctor. A ver. Ahora sí, perfectamente. Ahora sí se ve. Perfecto. Entonces, ahí muchísimas gracias. La presentación, doctor. Adelante. Agradecemos mucho la oportunidad y muchísimas gracias. Bonita tarde a todos. Igualmente, pues buena tarde, que la sigan disfrutando y nos vemos en las siguientes conferencias el día de mañana. Gracias a todos, bonita tarde. Hasta luego. Felicidades. Gracias. A ustedes, a ustedes. Muy buena conferencia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias, de verdad. De nada. Excelente, gracias, muy buena conferencia.